Hola chicos y chicas, vamos a estar resolviendo otro ejercicio de transformaciones lineales, donde este es un poco más rebuscado. ¿Por qué más rebuscado? Porque el anterior era una función que me llevaba un vector de R3 a otro vector de R3, pero ahora vamos a tener una función que me lleva un vector de R2 a una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces hay que probar que esa función que me lleva un vector de R2 a una matriz cuadrada de esta forma es una transformación lineal con las operaciones usuales en R2 y en R2 por 2, ¿sí? O sea, la suma y el producto por escalares en R2 va a ser las usuales y la suma entre matrices cuadradas y el producto de un escalar por la matriz cuadrada, la usual, la que conocemos desde álgebra, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que ver es que si agarrando dos vectores cualesquiera de R2, la imagen de la suma de esos dos vectores es igual a la suma de las imágenes, ¿sí? Entonces vamos a tener al vector cuyas componentes tienen AB y otro vector cuyas componentes tienen CD y vamos a aplicarle la transformación, ¿sí? Bueno, hago la suma usual acá en R2, donde se suman componente a componente, entonces voy a tener que hacer la transformación del vector cuyas componentes tiene como primera A más C y como segunda componente B más D, ¿sí? Entonces me fijo la definición de la función, ¿sí? La transformación. ¿Y qué me dice la transformación? Bueno, te lo mando al espacio vectorial de las matrices cuadradas, cuyo primer elemento o componente A11 es la suma de las dos componentes de los vectores, la componente o el elemento A12 es nulo, el elemento A21 es nulo y el elemento A22 de nuevo es la suma de los dos componentes del vector, ¿sí? Entonces yo aplico la definición, ¿sí? La suma de las dos componentes, por eso voy a tener esto acá en el elemento A11. En esta diagonal vamos a tener elementos nulos y acá también, ¿sí? Me dice que se suman los dos componentes, ¿sí? Bueno, y ahora ya pasé de un espacio vectorial de R2, ¿sí? A hacer la suma usual en R2, pero ahora tengo una matriz, entonces paso a la suma usual en las matrices cuadradas, ¿sí? O sea, esta matriz yo la voy a poder escribir como suma de dos matrices cuadradas, de forma conveniente para poder llegar a que esa función cumple la primera condición de transformaciones lineales, ¿sí? Entonces esa matriz yo la voy a poder escribir como esta suma de dos matrices, ¿sí? Con la suma usual de las matrices cuadradas. Y si yo veo la definición de la transformación, esto va a ser igual, esto es la imagen de este vector, ¿sí? Con componentes AB, y esta matriz es la imagen de este vector con componente CD. Entonces ya la primera condición la demostré. La segunda condición, tengo que probar que el producto escalar entre un real cualquiera y un vector genérico de R2, ¿sí? La imagen de ese producto escalar entre un escalar y un vector me da el escalar por la imagen de ese vector, ¿sí? Entonces agarro un alfa que pertenece a los reales y un vector cuyas componentes es AB, ¿sí? Bueno, aplico el producto usual en R2 por el producto entre vector y escalar y me va a quedar esta parte, ¿sí? O sea, la imagen de este vector, cuyas componentes tienen alfa por A y alfa por B, ¿sí? Me fijo la definición de la función y me dice, bueno, esta función te manda este vector a las matrices cuadradas cuyos elementos A12 y A21 son 0, ¿sí?
Y los elementos de esta diagonal principal, ¿sí?, es la suma de las dos componentes, ¿sí? En este caso va a ser alfa por A más alfa por B, y acá también alfa por A más alfa por B, ¿sí? Yo a esta matriz, ¿sí?, C por producto usual de escalar por una matriz cuadrada, este alfa lo puedo sacar afuera, ¿sí? Este es el producto usual en R 2×2 por escalar que se vio en la materia álgebra, ¿sí? Y entonces fíjense que esto es la imagen de este vector AB, ¿sí?, por la definición de F. Entonces llegamos a la demostración que queríamos llegar. Entonces vemos que se cumplen las dos condiciones y esa función que me lleva un vector de R2 y me lo manda a parar a una matriz cuadrada es una transformación lineal.